Ok, voy a leer esto de neurosis histérica. Nos lo mandó el profesor, el maestro de psicopatología. Y para quien no lo quiera leer, lo voy a leer para ustedes. Dice neurosis histérica. Desde épocas antiguas ha existido el interés por estudiar los fenómenos histéricos. En Friedman y colaboradores en 1975 se encuentran los siguientes datos. En tiempos de Platón eran considerados como trastornos propios de las mujeres en los que el útero, insatisfecho ante la falta de hijos, se movía anormalmente y se desplazaba por el cuerpo. Inconforme con las explicaciones del medioevo que hablaban de los enfermos histéricos como poseídos y endemoniados, en 1862 el neurólogo francés Charcot estudió el ataque de la conversión y demostró repetidamente que, bajo hipnosis, los síntomas de la histeria podían producirse o hacerse desaparecer a voluntad del hipnotizador y que los pacientes respondían a las ideas introducidas en el curso de su pensamiento y actuaban según ellas. No obstante, aún desconocía la influencia de los factores psicológicos y creía que esta era una enfermedad degenerativa hereditaria del sistema nervioso. En 1893, su discípulo Janet investigó los aspectos ideativos de la histeria y encontró que ocurre un proceso conocido como disociación, en que los conjuntos específicos de ideas desaparecen de la atención y la volición conscientes, pero continúan produciendo efectos sensoriales y motores que aparecen como síntomas de la histeria. Esto implica que se reduce la capacidad del yo para sintetizar todos los contenidos mentales en una estructura de personalidad unificada y disminuyen los grupos de asociaciones mentales, al igual que los conceptos que se encuentran integrados en la organización central de la misma. A partir de 1893, la histeria fue estudiada por Freud como un trastorno que afecta a ambos sexos y cuya causa es la represión de los traumas psíquicos. Esto viene en Warner, 1978-1984. Breuer y Freud, en 1895 y 1981, quienes ya en sus estudios confirmaban la importancia de la sexualidad como móvil fundamental de las histerias, observaban en este trastorno cómo una representación mental intolerable puede tomarse inofensiva por una transformación de la magnitud del estímulo en excitaciones somáticas, proceso que a partir de entonces los médicos denominarían conversión. De manera que la histeria es provocada por el intento inconsciente de encontrar una vía de escape al conflicto que se establece entre las pulsiones sexuales y las resistencias opuestas por la represión. Los síntomas tienen un carácter de transacción, en que hallan su expresión tanto las fuerzas reprimidas como las represoras. Desde el punto de vista del impulso reprimido, el síntoma de conversión es, para la persona histérica, incapaz de gratificación sexual auténtica, el sustituto deformado de dicha gratificación. A decir de Finichel, en 1957-1991, los síntomas de conversión no son simplemente expresiones somáticas de afecto, sino representaciones muy específicas de pensamientos que pueden ser retraducidos del lenguaje somático en que se expresan al lenguaje de las palabras. Las reacciones de conversión tienen a menudo un comienzo súbito o espectacular
y pueden hallarse en los cuadros de neurosis histérica o no. Consisten en síntomas orgánicos carentes de base fisiológica determinable y que más bien surgen como resolución simbólica de los conflictos emocionales. Estas reacciones sirven para disminuir la angustia consciente por un conflicto reprimido. Los síntomas, por lo general, se presentan en partes del organismo que se encuentran bajo el control voluntario y principalmente son de 3 tipos. 1. Alteración de las sensaciones, anestesia, hiperestesia y parestesia. 2. Pérdida de la función motriz, parálisis, paraplegia y afonía. Y 3. Movimientos involuntarios, tics, temblores, ataques y desmayo. Esto según Frazier y Carr en 1976. Las reacciones de conversión pueden también presentarse en la psicosis. Del mismo modo, pueden aparecer en personalidades que no entran en las catalogadas descriptivamente como personalidades histéricas. Es decir, individuos egocéntricos, lábiles, histriónicos, provocadores sexuales, que confían en la represión como principal mecanismo de defensa. La reacción de conversión, aunque concebida como mecanismo de defensa contra los impulsos sexuales y de Edipo, al igual que las reacciones de angustia y fobia, comprende de modo variable fuertes sentimientos de dependencia y hostilidad. Es característica de los que acusan reacciones de conversión la temprana privación de cariño que da por resultado una personalidad inmadura y dependiente que desempeña el rol del bebé en el conjunto familiar. Voy a leer esto último de nuevo. Es característica de los que acusan reacciones de conversión la temprana privación de cariño, que da por resultado una personalidad inmadura y dependiente que desempeña el rol del bebé en el conjunto familiar. En el lenguaje coloquial, el término de histeria suele utilizarse de manera indiscriminada. Lo cierto es que en psicopatología se refiere a una forma específica de neurosis, caracterizada por la pérdida de funcionamiento, ya sea en la esfera física o mental. La pérdida física, conversión, puede ser de una función motora, por ejemplo, parálisis o incapacidad para hablar, o de una sensación, anestesia, ceguera. La pérdida mental o disociación puede ser en la conciencia, desmayos, trances, fugas, en la memoria, amnesia o en la integración total, éxtasis, fragmentación de la personalidad. Esto escrito por Salomón y Patch en 1976. Este trastorno, cuyos rasgos se presentan de manera más acentuada en mujeres que en varones, suele ir acompañado por manifestaciones tales como indiferencia emocional ante los síntomas de conversión o aislados, la bella indiferencia, no dar importancia emocional a los contenidos afectivos que sí impactan al individuo. El otro es ganancia secundaria o beneficio indirecto de los síntomas. Y el último es rasgos de personalidad tales como dramatismo en las comunicaciones, exhibicionismo corporal, desorden e incapacidad para organizar detalles de la vida, impuntualidad, seducción que no pretende llegar a una relación sexual, sino que busca agradar y ser aceptado, son caprichosos, cordiales, coquetos, provocativos. Tales manifestaciones revelan un conflicto central de la personalidad, en que los individuos histéricos tienen necesidad de aparentar más de lo que son, frente a sí mismos y al mundo.
Sobrevaloran sus aptitudes, capacidades y posición social para ocultar su incapacidad ante la vida. Predomina su fantasía, tienen pensamiento mágico, son lábiles emocionalmente y poco veraces, pues presentan dificultades para expresar de manera real el amor y la amistad, mismas que buscan ocultar con el dramatismo y la vida social activa que tienen. Asimismo, son egoístas, manipuladores y dependientes, de manera que si sus requerimientos de dependencia no son satisfechos, se tornan iracundos y aumentan sus exigencias o cambian de tácticas si éstas no son cumplidas. Por lo general, su actitud es de satisfacción si logran presionar a la gente con sus quejas constantes. Eso también se presenta a la inversa, pues sus enemigos son aquellos que no los proveen de las atenciones desmedidas que ellos esperan. La personalidad histérica se genera en el núcleo familiar, donde la madre se caracteriza por ser competitiva y fría, que disfruta en lo aparente, pero que quizá esté disimuladamente resentida por el hecho de ser mujer y envidiar el carácter masculino. Suele presentar permisividad y protección exagerada a la hija para compensar la incapacidad del afecto verdadero. La relación más cercana entre madre e hija se establece cuando esta última se encuentra enferma, triste o enojada. Con el tiempo, la niña aprende a establecer una relación de dependencia con ella a través de las enfermedades o el enojo, lo cual le dificultará su proceso de maduración. Durante la infancia son frecuentes las disputas con la madre, especialmente en torno a asuntos tales como dormir, comer, ser sostenida en brazos o alguna pauta para poner a funcionar el acto de llanto y dramatización, con el objeto de manipular a los padres al ver que su madre cede ante los caprichos y es apoyada por el padre. La niña con el tiempo aprende a eludir sensaciones, expresando que se siente mal. No conoce las consecuencias de su mala conducta, al mismo tiempo que no resuelve su problema de culpabilidad por evitar la sanación. La mujer histérica trata de imitar a su madre en la niñez. Sin embargo, durante la adolescencia se provoca un cambio donde la relación con la madre se matiza por una abierta rivalidad, mientras que con el padre se hacen presentes. ¿Qué fue eso?